Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. A la campaña electoral le quedan horas. Mañana por la noche estaremos ya echándole el cierre. Está ya todo el mundo muy cansado, empezando por los propios candidatos, que corren el riesgo de desbarrar en los muchos mítines que dan al día. Pero una cosa es una gracia sin gracia y otra cosa es lo que ha soltado Feijóo esta tarde-noche en Madrid, refiriéndose a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a los datos de fijos discontinuos. Los datos maquillados de empleo. Ahora, viendo la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. No hay ninguna duda. Mucho. Más que nunca. A esta campaña le quedan horas, pero las horas suficientes para que Feijóo reconozca cuanto antes que se ha equivocado y retire esas palabras. En la mesa del análisis esta noche, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Simón, muy buenas noches. Buenas noches. El día en 2 minutos. Isabel Villar. Se amplía a las 2 de la tarde de mañana el plazo para votar por correo. Lo ha pedido Correos, lo ha aceptado la Junta Electoral para asegurar que todos los que hayan pedido el voto, pero que aún no lo hayan recogido, puedan votar en las oficinas con normalidad. En Fitero, en Navarra, una mujer ha intentado matar a sus 3 hijos de 3, 5 y 9 años y después ha intentado suicidarse. Los 2 mayores han conseguido salir a la calle y pedir auxilio cuando la Guardia Civil ha entrado en la casa familiar. Ha rescatado al pequeño, que está ingresado en el hospital grave, como ha dicho en declaraciones a la SER el alcalde Miguel Aguirre. Mi última hora es que de los 3 menores, los 3 se encuentran en Pamplona y hay una honda preocupación por el más pequeño de ellos, de 3 años. Además, si tienen en casa una tortilla de patatas envasada de la marca Palacios, no se la coman. Lo ha pedido la propia empresa por el riesgo de que el producto, que se vende en muchos súpers, pueda estar relacionado con un brote de botulismo. Un brote con al menos 5 afectados, 3 de ellos ingresados en la UCI. Y Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, en Albacete, va a convertirse en el primer senador con ELA de España. Es difícil asimilar el resto, lo que te queda de vida tumbado en una cama o en una cárcel. Pero en la cárcel es tu cuerpo. De momento siempre gana la vida. Aunque lo piensen, siempre pienso que tengo un motivo para vivir. Esto nos dijo hace 2 años aquí en Hora 25. Hoy el PSOE de Castilla-La Mancha lo ha propuesto como senador por designación autonómica. En redes sociales, Amores ha escrito que está nervioso, ilusionado y emocionado con el reto. Gracias, Isabel. Y en la contra de Hora 25... El cabeza de lista de Vox por Cuenca, Mariano Latorre, ha mezclado en una entrevista el matrimonio igualitario con la unión de una persona y su gato. Dice este señor de Vox que se empieza por matrimonios entre homosexuales y mañana podríamos estar llamando matrimonio a la unión de una persona con su gato. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Lo ha dicho en una entrevista en el diario digital Enciende Cuenca, uniones de personas con sus gatos. Cabeza lista no, cabeza poco lista. No, perdón, me gusta que hagas hincapié. O sea, yo lo he evitado. Se me ha ocurrido también, sí, pero he dicho, no, voy a evitarlo. Tal, pero tú has sido... ¡pum! Se te ocurre también, sí. Pero es que tu filtro es diferente al mío. Mi filtro está ya en horas bajas a estas alturas. Tienes el agujerito del colador un poquito más grande, sí. Sí. Bueno, me gusta mucho que hagas hincapié en que las declaraciones fueron en el periódico Enciende Cuenca, porque yo siempre he defendido que hay una arqueología pendiente en España que consiste en saber qué escriben o qué dicen en diarios locales, en blogs, en foros y demás los candidatos de Vox. Y es como asomarse a un vacío impresionante en el que ellos, aún no conscientes de la existencia de Internet, se expresan como si estuviesen en la cocina de casa. Una casa, por cierto, sin gatos, o presumiblemente sin gatos. Esa es otra psicología interesante. Cuando quieres menospreciar una idea y le buscas rápido una comparación, dices lo primero que se te pasa por la cabeza. Y esto me lo ha dicho un gato, me ha dicho casarse con un gato. Bueno, se me ocurren animales más fieles y leales que un gato, aún siéndolo bastante,
cuando tienen confianza. Pero lo que a mí me ocupa es otra cosa. Si un marido mata a su pareja al gato después de casarse con él, ese candidato de Vox hará 1 minuto de silencio por el gato o tendrá por el gato la misma consideración que por las mujeres. Ahí está la cuestión. Un beso, Javois. Un beso, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Para que después no haya malos entendidos y nadie pueda decir que está sacada de contexto, vamos a escuchar la versión larga de la frase de Alberto Núñez Feijóo esta noche en un mitin del Partido Popular en Madrid en referencia a la vicepresidenta Yolanda Díaz y los datos de empleo y los fijos discontinuos. Estaba hablando Feijóo de cómo, según él, el sanchismo, dice, les ha mentido a los españoles. Diciendo que la verdad no es el fijo discontinuo que está en su casa buscando un empleo, aunque figure como empleado, sino que la verdad son los datos maquillados de empleo. Ahora, viendo la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. No hay ninguna duda. Mucho. Más que nunca. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Mariela, que tiene este ruido porque está todavía en ese mitin del Partido Popular, en la zona en la que se ha celebrado ese mitin en Madrid. Mariela, ¿hay alguna explicación allí en el mitin, en el equipo de Feijóo, de cómo ha podido decir algo así en un mitin? Pues en el entorno de Feijóo no dan mayor importancia al comentario. Dicen que simplemente ha hecho una referencia al maquillaje de datos que aseguran ha llevado a cabo la ministra como responsable de empleo en estos años. Feijóo no ha pretendido ir más allá, dicen en Génova, donde insisten en que el maquillaje al que ha hecho referencia Feijóo, del que sabe Yolanda Díaz, es el de camuflar fijos discontinuos. Cualquier otra interpretación es una interpretación interesada y capciosa, dicen desde Génova 13. Mariela, vuelvo contigo ahora, a ver si les convences para que bajen un poquito el fader del volumen. Lo voy a intentar. Venga, hasta ahora. Distintos políticos, representantes de partidos de izquierda, le han pedido ya a Feijóo que pida perdón por estas declaraciones que consideran claramente machistas. Isabel Villar. Sí, empezando por el PSOE, el ministro Bolaños ha escrito que PP es igual a MM, mentiras y machismo. La ministra y portavoz del partido, Pilar Alegría, dice que Feijóo o miente u ofende, y Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, dice que caspa de verdad. Desde Sumar, Ernest Urtasun critica que Feijóo, después de mentir y esconderse en el debate, ahora se rebaje con comentarios machistas. Están muy nerviosos, asegura. Coincide Elisabeth Duval, portavoz de Feminismo de la coalición, quien cree que Feijóo ha recurrido a la cobardía y al machismo porque van a ganar las elecciones. Desde Más País, Errejón resume que hay nervios y machismo por aquí. También Mónica García, Más Madrid, lo ha criticado. No hay maquillaje que tape ni el machismo, ni la incompetencia, ni las mentiras de Feijóo. Se acabó el tiempo de los señores prepotentes que pretenden darnos lecciones a las mujeres, ha escrito en su cuenta de Twitter. Los datos maquillados de empleo, viendo la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. Estas son las palabras de Feijóo. Simón. Pues 3 cosas. La primera, que es evidente que el comentario es zafio, rancio y machista. Desde luego yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías antes, de que debería pedir disculpas. Segundo, que además es incorrecto por lo que toca al fondo. Esto ya es agotador continuar explicando que cuando alguien es fijo discontinuo lo que pasa es a inactivo, no pasa de no está empleado en ese proceso, por lo tanto no contabiliza como tal, contabiliza como ocupado, y además evidentemente alguien que sea fijo discontinuo sabe perfectamente la diferencia entre una cosa y otra. Ya anticipo que si hay cambio de gobierno, este problema con los fijos discontinuos va a desaparecer mágicamente de la agenda. Es decir, si gobernara el PP no os preocupéis, porque de repente esto de la contabilidad va a estar perfectamente ajustado. Y luego, por último, una reflexión a lo mejor un poco más genérica sobre esta semana, que es que realmente esta semana, digamos que Feijóo va encadenando tropezón tras tropezón. Es decir, algo que me está llamando poderosamente la atención es como él solo se va enredando cada vez que le ponen un micro delante. Empezó con el tema de las pensiones el lunes y desde entonces ha ido metiendo el pie en el cubo a medida íbamos pasando o nos íbamos acercando a la elección. Probablemente sin necesidad, ¿no? Lo cual es un poco llamativo porque no necesariamente necesita un debate. Uno a veces en una entrevista o en un meeting puede terminar él solo disparándose en el pie. Insisto, viniendo de una semana tras el cara a cara en la que tenía viento a favor, ¿no? Que ahora, sin embargo, en esta semana parece que se le gira un poco en contra. Lucía Méndez. Bueno, yo creo que estamos ante una campaña en general bastante disparatada. A mí mucho más grave me parece la performance que han hecho del Falcon el Partido Popular en plena calle de Madrid.
Yo he pasado por allí esta tarde y me ha dado una grima muy grande. Y me ha dado, en fin, me parece, me parece totalmente condenable y vergonzoso lo que han hecho, ¿no? Plantear estas elecciones como baja a Pedro del Falcón. ¿Pero esto qué es? ¿Qué tipo de política, ¿no? ¿Qué tipo de propaganda política puede hacer un partido que presume de ser un partido de Estado y que es previsible que a lo mejor gane las elecciones y a lo mejor tenga que gobernar, ¿no? Yo creo que a mí me parece que hay cosas, hay cosas que se sobrepasan algunos límites. Y desde luego, bueno, en fin, esto de verdad del maquillaje no me parece lo peor que ha hecho el Partido Popular en esta campaña, francamente lo digo, ¿eh? Es decir, yo creo que en general esta campaña está siendo muy decepcionante por parte de todos los partidos y por supuesto por parte del que encabeza las encuestas de intención de voto, ¿no? Es verdad que la campaña para el PP empezó de más y ha ido a menos, aunque en fin, habría que decir que es discutible que estos episodios vayan a influir, ¿no?, en el voto y vaya a influir en los ánimos de la gente a la hora de ir a las elecciones. Yo creo que francamente esta campaña nos ha sobrado a casi todos, no solo a los partidos, también a nosotros nos ha sobrado. Y cuando tú has empezado el programa con una gran verdad, estamos todos cansados y esa es la realidad. Acordaos de cómo acabó la campaña del Partido Popular en Madrid hablando de pucherazo, que parecía que se acababa y tal, y al final ¿qué ha pasado? Pues al final no ha pasado nada, el pucherazo se ha olvidado, ya nadie se acuerda de eso, ¿no? O sea que es que estas campañas además yo creo que las redes sociales juegan aquí un papel fundamental, ¿no? Y cuando suceden cosas así, de repente en una hora parece que se acaba el mundo, ¿no? Y que Feijóo ya va a perder las elecciones por esta cosa, ¿no? Yo creo que, en fin, estamos cansados y probablemente Feijóo también está cansado y seguramente pues estas son cosas que le pueden pasar a un candidato cuando está cansado y habla mucho y no tiene ya nada que decir. Jesús Maraña. Bueno, parece evidente que a Feijóo especialmente se le está haciendo larga la campaña porque va encadenando. Yo creo que por un lado hay errores, pero lo preocupante es que detrás de la mayor parte de los errores hay una cuestión de fondo, ¿no? Que en principio no parece casual o no parece simplemente errónea, ¿no? Me refiero a que los grandes patinazos, si se pueden considerar así, de los últimos días, claro, detrás de lo de las pensiones hay una cadena de mensajes que establece un fondo falso de lo que es la posición del PP, no ya solo sobre la revalorización de las pensiones, sino su insistencia en mantener y en sostener que el PP había votado a favor de la revalorización, que es algo comprobable por parte de cualquiera. Pasa un poco lo mismo con esto de los fijos discontinuos, como decía Pablo, ¿no? Es que es una letanía que llevamos escuchando mucho tiempo, pero que introduce confusión, ¿no? Y que puede haber gente que efectivamente dice, no es real el número que se está diciendo de parados o la tasa de paro como baja, porque hay una trampa, porque lo están diciendo constantemente, en los fijos discontinuos, que tiene la misma contabilidad además que ha tenido siempre, en los gobiernos del PP y en los de la coalición y en los del PSOE, desde hace muchos años. Y luego está esta broma de carácter machista sobre la que yo creo que si, cualquier político, pero en este caso Feijóo, haría muy bien en rectificar, en pedir disculpas, pues me parece que va de suyo, ¿no? Porque si no, el sostenella le está acercando cada vez más a las posiciones que sobre este asunto de la igualdad o sobre el machismo mantiene Vox. Y bueno, pues Feijóo deberá medir qué significa eso y qué le puede suponer. No, como dice Lucía, yo no tengo ni idea de qué efectos puede tener todo esto que estamos viendo en los últimos días por parte de Feijóo, pero sí creo que ha dado un giro a la conversación. Porque, bueno, pues después del cara a cara y de esa especie de depresión en la que entró la izquierda a raíz de lo que se transmitió en ese debate y la euforia que había en las filas del PP,
luego hemos pasado a una cadena de mensajes, de errores, de falsedades sobre todo, que ha llevado la conversación a hablar de las mentiras que dice el candidato principal o que va en cabeza, según las encuestas publicadas hasta el lunes, a la presidencia del gobierno. Y esto es serio, ¿no? Y mira, acaba de escribir la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice: señor Feijóo, me alegra que se sienta mejor. Con mucho gusto debatiré con usted mañana mismo de los datos del empleo y su proyecto económico para España, donde y cuando usted quiera. Este es el mensaje que acaba de publicar la vicepresidenta económica. Esta referencia que ha hecho Feijóo al maquillaje para hablar de los fijos discontinuos ha eclipsado todo el mensaje que el líder del PP quería encajar esta noche en su mitin en Madrid, que el PP había planteado casi como un precierre de campaña, porque el cierre lo hará mañana en Galicia, en su pueblo, Mariela. Sí, en las últimas horas de esta campaña el PP ha querido quitarse el mal sabor es que es tremendo, de boca. Mariela, Sí, de hablar contigo. Es que el mitin ha terminado, pero a esta hora continúa la fiesta con un concierto para nostálgicos del Madrid de los 90, porque está tocando Modestia aparte. Así que es prácticamente imposible huir del altavoz. Voy a intentar alejarme. Pensaba que era algo grabado. Ahí te decía que les pidieras que bajaran un poco, pero no les vas a decir a los de Modestia aparte que toquen más bajito, claro. Es muy difícil oír. En cualquier caso, te decía que en las últimas horas de campaña el PP ha querido, precisamente con este ambiente festivo, quitarse el mal sabor de boca de esta semana, que se torció desde que el lunes Feijóo se enredó con las subidas de las pensiones. Así que ha celebrado una fiesta utilizando el músculo del PP de Madrid, que pese al intenso calor ha reunido aquí a cerca de 4.000 personas. Aunque el partido ha rebajado en los últimos días la euforia post-debate, hoy Feijóo hablaba de una victoria sin límites. Pues bien, pues tampoco hay límites en la victoria que podemos alcanzar el domingo. Porque si a uno no le votan en su pueblo, no puede ser presidente de nada. Y al señor Sánchez no le votan en Madrid, hombre. No le votan en su pueblo, no le votan en su ciudad, no le votan en la comunidad autónoma. Feijóo, decíamos, insistía en llamar al voto útil a izquierda y a derecha, volviendo a pedir la confianza a los votantes a la izquierda del PSOE. Todos los que estuvieron el 15M, ha dicho, los que se sintieron traicionados por Podemos. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso lanzaba este mensaje a Sánchez. Esta campaña, decía, está sentenciada. Señor presidente, se lo digo una vez más, esto está sentenciado. Y no tiene nada que hacer. Da igual la campaña que haga. Está sentenciado. Sobra todo esto ya. Sobra todo esto ya, decía Isabel Díaz Ayuso en este mitin que ha terminado, como decimos, pero que continúa la fiesta en Madrid Ría. ¿Qué tal les ves a los Modestia aparte? ¿Están en forma? Pues les veo en forma, pero el tiempo ha pasado por ellos, ¿eh? Ha pasado por todos, Mariela, por todos. Están cerca de tener un tirón también. Mariela, venga, buenas noches. Buenas noches. En el PSOE, después del debate anoche, hoy se les ha visto mucho más metidos en la campaña, en el tono, en el mensaje. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, desde que ¿Qué silencio, Inma? Ponte algo de claro, fondo. porque no tengo mitin de fondo. Te decía que desde que disolvió las Cortes, el presidente del gobierno, Aimar, ha pasado por todos los estados de ánimo. Hoy estaba eufórico y ha explicado por qué. Tengo que reconoceros que estoy muy emocionado. Hay una movilización de la España progresista, de la Galicia progresista, que nos va a llevar en volandas el próximo 23 de julio a la victoria. En Lugo, el líder socialista ha reivindicado a un PSOE en la centralidad del sistema político frente a la derecha dura y la ultraderecha. Ha apelado directamente a los jóvenes, a los jubilados, a las mujeres. Pido el voto de todos los españoles y españolas para que el próximo 23 de julio ganen las mujeres y pierdan los machistas. Para que ganen los aplausos y pierdan las caceroladas de la pandemia. Por la ciencia y para que pierda el negacionismo. Por el respeto y para que pierdan los insultos. Para que gane la verdad y pierda la mentira. Adelante, compañeros. La victoria está cerca. Estamos de remontada. Sánchez empezó la campaña Aimar diciendo que no necesitaba mítines, pero la termina buscando el contacto directo con los militantes. Hoy ha sido el día en el que lo hemos visto más crecido. Dicen en Ferraz que había 4.000 personas. Mucha gente ha seguido el acto desde la calle. Estaba en Lugo, donde está en juego un escaño que realmente vale por dos porque se lo disputan PSOE y PP. Estaba en Galicia, donde Yolanda Díaz se ha recreado en la campaña en desgastar a Núñez Feijóo por su amistad con Marcial Dorado. Sánchez no ha mencionado este asunto en el mitin, pero esta mañana estuvo en La Sexta y le han preguntado en Al Rojo Vivo y ha entrado de cabeza en este tema. Que las excusas de que no existía Google e Internet
me parece que caen por su propio peso. Lo único que tengo que decirles es que el señor Feijóo ayer perdió una gran oportunidad y que mintió y que tiene una deuda con los españoles y esa deuda se llama la deuda con la verdad. Es inquietante que un dirigente político haya tenido este tipo de relaciones tan estrechas con un narcotraficante y creo que esa inquietud es algo compartido por millones de españoles y españolas. Esa ha sido la respuesta sobre la relación de Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado en un día en el que Sánchez asegura que después de esta semana errática en la campaña del PSOE y tras el debate de ayer en Televisión Española, errática en la campaña del Partido Popular, no del PSOE, y tras el debate de ayer en Televisión Española ha dicho Sánchez en el mitin que el PP llega desfondado a las elecciones. Y el que sigue apretando en este final de campaña del PSOE es el expresidente Zapatero esta tarde en Gijón. Si Pedro Sánchez dice que tiene lumbalgia, le exigen el certificado médico. Dicen que es mentira, que se ha asustado. ¿O no? Pues esto es lo que hay. Otra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esta noche de mitin con Yolanda Díaz, le ha felicitado por cómo le salió a Díaz el debate. Como una reina, dice. Pero como una reina de las buenas, como una reina de las que elige el pueblo, como Rosalía. Igual lo hizo ayer Yolanda, como Rosalía. Y hoy Yolanda, vas a salir de la farga del Hospitalet coroná. Coroná vas a salir coroná y todas nosotras, que somos tus motomamis y tus yales, vamos a ir en masa a votar el domingo. Allí en el Hospitalet está Guillermo Lerma. Lerma, buenas noches. Aymar, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Decía, aquí lo que suena es el trabajo de los operarios que una noche más retiran ya el escenario del mitin más multitudinario de Yolanda Díaz en campaña. El resultado del debate y la mala semana de Feijóo aumentan las expectativas de la coalición de izquierda, soplan vientos más frescos, vientos de remontada, eso es lo que repiten en el equipo de la vicepresidenta, que en la recta final busca arañar escaños en una plaza clave, Cataluña, donde ha llamado a la movilización para evitar las consecuencias que tendría en esta comunidad una victoria de PP y Vox. No vamos a permitir que Vox con Feijóo incendie Cataluña. Salid a votar por una Cataluña mejor. Salid a votar diciendo que sí, que vamos a seguir avanzando en derechos. En clave catalana ha ido la mayor parte del discurso de Yolanda Díaz, que ha prometido diálogo. Queremos hacer lo que se hace en política. Dialogar con Cataluña, dialogar con Cataluña, dialogar con Cataluña. Diálogo para llegar a un acuerdo y queremos votar. un acuerdo de una vez por todas para los catalanes y las catalanas. Y queremos algo más. Cuando tengamos un acuerdo, por supuesto, los catalanes y las catalanas vais a votar. De esto va la democracia. Por supuesto. Yolanda Díaz, que ha defendido así la hoja de ruta prevista en la mesa de diálogo pactada entre Gobierno y Generalitat. Sumar quería hoy hacer una demostración de fuerza con un gran acto en el área metropolitana de Cataluña, zona tradicionalmente socialista. Aquí creen en el equipo de campaña de Yolanda Díaz que hay una bolsa importante de indecisos de izquierdas. A ellos fían un buen resultado el domingo para arrebatar la tercera plaza a la ultraderecha de Vox. Guillermo, gracias. Buenas noches. Y Vox, precisamente Santiago Abascal, se ha dedicado esta tarde en Murcia a lanzar todos los dardos del mundo al PP de Feijóo. Ellos quieren que seamos invisibles en Murcia. Ellos se hacen invisibles en el momento de la verdad. Primera moción de censura contra este gobierno de Vox. El Partido Popular en contra. Segunda moción de censura contra este gobierno de Vox. El Partido Popular, abstención y su líder no va al Parlamento. Tercera moción de censura de Vox, ayer en Televisión Española, y el Partido Popular no comparece. No sabemos si por no aparecer junto a nosotros o porque realmente se iba a visibilizar que son incapaces de discutir con el Partido Socialista. Este es el estado del mapa político a 3 días de las urnas, a un día de que cierre la campaña. Hemos visto, Jesús, hoy a los candidatos de izquierda, lo que se dice, mucho más enchufados en la campaña después del debate de ayer. ¿Lo suficiente como para generar movimientos en la intención de voto que dibujaban las últimas encuestas? Te pregunto. Bueno, eso, claro, es imposible de saber hasta el domingo por la noche, ¿no? Pero las cosas fáciles ya me las sé yo. Lo que sí, pregunto las cosas complejas. Lo que sí es ya comprobable es que el debate de ayer ha supuesto, yo creo que no solo el debate de ayer, sino lo que viene ocurriendo, a lo que me refería antes en los últimos días,
por dónde han ido las cosas, lo que se le ha visto a Feijóo, las costuras que han saltado, etcétera. Yo creo que el eslabón que ha supuesto el debate de ayer sí que ha supuesto claramente una inyección de ánimo, de motivación o de movilización en las filas progresistas, tanto en el PSOE como en Sumar. Y en este sentido yo haría hincapié sobre todo en la parte de Sumar, por una razón, ¿no? Y ya me refiero a lo que tú quieres referirte, ¿no? Si esto puede incidir o no en los resultados. En el 28M la desmovilización en la izquierda afectó en principio, por los datos, ¿no?, de voto, afectó más a la izquierda del PSOE, ¿no? Y en ese sentido es capital que se movilice al máximo ese espacio si se quiere aspirar a sumar lo suficiente para que con otros apoyos pueda continuar el gobierno de coalición. El papel que jugó anoche Yolanda Díaz en el debate y la repercusión que ha tenido su posición tanto en su confrontación con Abascal como en las referencias al PP y al proyecto común con el PSOE y con Pedro Sánchez de cara al futuro gobierno de coalición, si lo consiguen, yo creo que evidentemente ha sido muy bien recibido por esa parte del electorado al que ha llegado obviamente el mensaje del debate, etcétera, y en positivo. Bueno, los efectos concretos, insisto, yo no me atrevo a calcularlos, pero desde luego en cuanto a movilización o batalla contra la abstención, creo que sí, hay un cambio en los últimos días que si nos dejaran hablar o supiéramos los trackings lo que van diciendo, estaríamos viendo esos efectos del debate seguramente plasmados también en las oscilaciones o los vaivenes o las subidas de unos o las bajadas de otros en esos trackings diarios. Lucía. Bueno, yo sí tengo que pronunciarme sobre lo que nos has preguntado, voy a arriesgarme. Yo creo que estos episodios de esta semana, en mi opinión, no van a tener influencia en la intención de voto. Una cosa es el estado de ánimo de, has dicho enchufada a la izquierda. Bueno, no sé si enchufada, angustiada o estresada, porque las cosas que les hemos oído no parece que estén muy... ¿No te ha gustado lo de la motomami? Bueno, ni la motomami. Hombre, lo de Zapatero, de Lumbago, en fin, me parece tampoco de mucho gusto es. Y luego hay otra cosa que me parecería, en fin, injusto no glosar, ¿no? Esta semana el PSOE y Yolanda Díaz han iniciado una campaña como mínimo cuestionable desde el punto de vista de la limpieza en relación con las fotos de Feijóo del año no sé cuántos con un señor, con un narcotraficante. Es decir, son fotos de cuando era joven que él ya las ha explicado. Es decir, me parece que introducir este elemento en la última semana de campaña, me parece que la sensación que da es de un cierto nerviosismo, como mínimo, ¿no? Porque no tendría que ser, en fin, no tendría que ser necesario, ¿no?, este tipo de cosas para pedir el voto. Es decir, que hay una campaña clara contra... o sea, fíjate tú, el Partido Popular también hace sus cosas, me refiero. No te iba a decir, es que estoy hablando eso de... no se puede analizar aisladamente sin tener en cuenta lo que ha significado el sanchismo o el antisanchismo como mimbre esencial de una campaña. Pero si criticamos una cosa, si criticamos una cosa, en mi opinión, y la criticamos, también tenemos que criticar la otra. Y en la última semana de campaña, de repente, sacar esas fotos de forma extemporánea, que no vienen al caso, que tal, pedirle explicaciones a estas alturas, con todo lo que ha pasado, es decir, no sé, me parece, no me parece de verdad, no me parece que sea una cosa muy limpia, francamente. No son exclusivamente unas fotos de hace 1000 años. Hace 1000 años. No, y respecto a las explicaciones... Ni siquiera estaba en política. El reproche que se le hacía, bueno, estaba en la Consejería de Sanidad. Era el responsable del sistema sanitario gallego. Sí. Bueno, y en todo caso, vale. El problema no son, a mi juicio, no son solo las fotos, sino que las explicaciones que ha dado no encajan con los hechos. Él ha dicho que es un error de juventud, lo dijo en su día. Lo ha dicho siempre. No sé cuál es las explicaciones el que ha dado han sido poco menos que diciendo que fue una casualidad y que lo conoció. No, un error y de tuvo juventud. muy poco trato vamos a ver, con este señor. Sus explicaciones en el Parlamento Vasco, en el Parlamento gallego, sus explicaciones cuando se las pidieron, las dio y dijo, fue un error de juventud. Gente con la que no debí hacerme una foto. Bueno, ya está. ¿Por qué nunca ha dado los datos, por ejemplo? Lo digo porque esto lo hemos informado muchas veces. No es verdad que salga ahora por primera vez. Jesús, hay por medios favor. Que lo han dicho en la muchas última veces. semana de la campaña, donde se juega el gobierno de España, hombre,
yo francamente... Por ejemplo, de los contratos que se hicieron o no desde la Junta de Galicia después de saberse todo. De verdad, creo que sacar este tema, en fin, me parece como mínimo sospechoso de una cierta angustia de los sectores progresistas que ya no saben exactamente qué es lo que hace. Es verdad que esta campaña en general, o sea, no estoy hablando solo de los partidos de izquierda, en general ha sido una campaña, yo diría una campaña bastante cutre, en general. Llevamos en una campaña así, a mi juicio, 5 años. Bueno, es que además es que es una campaña, claro. Es que han sido 2 meses y 2 campañas electorales. Ya, entonces pero hay que examinar de dónde venía la suciedad. Pero es que no, quiero decir, o sea, a mí ni siquiera me extraña esto, ni siquiera me extraña porque es que era muy difícil mantener una campaña electoral, hacer una en mayo y hacer otra ahora. Y además ha sido una campaña que a todos les ha venido sobrevenida, incluido el que lo convocó, incluido el que convocó las elecciones. Ha sido una campaña que no ha dado tiempo ni a diseñar ni a nada, ha sido sobre la marcha. Y claro, sobre la marcha se pueden producir las cosas que se producen, que son las que estamos oyendo en antena, en fin, que no me parece que sean propios de una campaña electoral seria, de unas elecciones que se está jugando el gobierno de un país. Bueno, yo solo insisto en que todo lo que corresponda a la exigencia de explicaciones, a la transparencia, me estoy refiriendo no solo a esto, sino también a los ingresos del señor Feijóo, etcétera, me parece que tiene toda la lógica que salgan, y si las explicaciones son convincentes, eso se acaba en media hora. El problema es cuando la campaña se basa en falsedades. Hay explicaciones que nunca pueden ser convincentes. En ese sentido, si nunca no puede dar ninguna lección, a mi juicio, la derecha sobre basar en falsedades una campaña electoral, porque ya vivimos la del 28M. Simón. Yendo, si os parece, al carril de la pregunta que tú planteabas, Aimar, que es el potencial impacto que puede tener esto en la movilización. Esta es una mesa viva, sí, pero hacia donde queráis. Vale, pues cojo... No, bueno, pero aprovecho para recoger desde ahí cable y luego entramos en las otras cuestiones. A mí hay primero comenzar con la denuncia que hago cada campaña electoral, que es que me fastidia bastante el que ahora mismo no tengamos acceso a datos de encuesta y los medios de comunicación y los partidos sí lo tengan. Lo digo porque esto es justamente lo que se presta a la manipulación y a la intoxicación, a la circulación en Internet, y es algo que tiene un impacto, creo, en términos de formación de expectativas y también de información. El hecho de que esto no se modifique la ley electoral y se esté planteando, por ejemplo, que no votemos en verano, es coger a lo mejor un poco el rábano por las hojas, ¿no? Pero respecto a lo que tiene que ver con la campaña, no olvidemos una cosa, realmente el último hito que ha habido esta campaña fue el debate a 3. Ya no hay más hitos en la campaña electoral. Es el último soplo en el que puedes llegar a una audiencia masiva y puedes proveer de información y de potencial movilización al votante. Fijaos que si vosotros tomáis las encuestas del lunes, que es el último momento antes del apagón demoscópico, mientras que el Partido Socialista tiene una banda de error muy pequeña, prácticamente todos los sondeos le dan en torno al 28%, el Partido Popular tiene una desviación brutal. Vais a ver encuestas que le llevan llegando casi a los 160, 155 diputados y otras en torno a los 130. Y claro, yo evidentemente me preguntaba, ¿no? ¿Por qué puede ser esto? Y yo creo que una de las razones fundamentales tiene que ver con lo complicado que es cuando tú haces una encuesta y estás viendo el efecto que tiene la campaña electoral, el estimar la participación. ¿Por qué? Porque cuando un entrevistado está respondiendo una encuesta, tiene muchas dificultades para comentar al que le está haciendo la pregunta que no va a ir a votar. Y muchas veces lo que hace es refugiarse en el no sabe, no contesta. Y aquí es donde viene la clave. Hoy, de esos no sabe, no contesta, bueno, hoy ya no, porque ya no, pero digamos con el último dato público, 1 de cada 3 está a la izquierda. Concretamente en torno al ámbito de Sumar PSOE. Por lo tanto, si la estimación media que hacen los sondeos es de una participación del 70%, yo creo que en realidad la variación que estamos viendo, básicamente la estimación que hacían las encuestas el lunes, tiene todo que ver con si tú asumes que la izquierda en el último minuto va a ir a votar, o si tú asumes que finalmente una parte sustancial de ella se va a quedar en casa. Por tanto, me atrevo a hacer un pronóstico. Si la participación electoral está por debajo del 70%, es muy probable que el Partido Popular tenga un resultado excepcionalmente bueno. Si es más alta que esa, entonces vamos a ver que las horquillas están más ajustadas, porque justamente, como decía Jesús, la izquierda es la que se quedó más en casa, luego es la que empieza a llenar más el caudal de la participación. Seguimos, hora 25. Hora 25. Aimar Bretos.
Son las 10:37, las 9:37 en Canarias. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, portavoz económico de Sumar. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Gracias por venir a Hora 25. Un placer estar aquí. De economía, precisamente, de los datos del paro estaba hablando Alberto Núñez Feijóo esta noche, de los datos de los fijos discontinuos, que él sostiene que están maquillados, y ahí ha sido cuando ha dicho esto. Los datos maquillados de empleo. Ahora, viendo la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. No hay ninguna duda. Mucho. La vicepresidenta sabe de maquillaje mucho. ¿Qué le parece esto? A mí esto me parece increíble. Ya está bien de que algunos hombres en este país se permitan criticar a las mujeres por su aspecto. A mí me parece que es impropio del siglo XXI, pero desde luego es inaceptable en un candidato a presidente como el señor Feijóo. A mí me parece que es completamente impropio. El problema de Feijóo, en todo caso, no es solo este. No es solo su foto con Marcial Dorado, una foto de 1995, cuando en el año 90 el señor Marcial Dorado había sido ya detenido en el marco de la operación Nécora. Su problema no son solo las mentiras que le hemos visto verter en materia de pensiones o haberle abierto las puertas a la extrema derecha en los distintos gobiernos autonómicos. Su problema, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Sumar, es fundamentalmente la agenda oculta que tiene en materia económica y social, y por eso Yolanda ha planteado la necesidad de debatir, de hacerlo mañana, hay tiempo, de confrontar el modelo de país que planteamos unos y otros, porque en el programa electoral del Partido Popular, en el programa electoral de Feijóo, figura la eliminación del tope al gas, subirá la factura de la luz para hogares y para empresas en este país. En el programa del Partido Popular se plantea una vuelta a la austeridad, se cuestiona, y así lo ha reiterado a lo largo de la campaña, la reforma de pensiones del gobierno de coalición, que vinculó el crecimiento de las pensiones al IPC, a diferencia de la del Partido Popular anteriormente. Este yo creo que es el problema, esa agenda oculta en materia económica y social, o un planteamiento como el que han hecho, el de la mochila austríaca, que supondría que en la próxima crisis, en lugar del modelo de los ERTEs de Yolanda Díaz, que protegió empleos, tengamos un modelo, el de la mochila austríaca, que incentivaría los despidos. Y ustedes empezaron la campaña hablando de propuestas. Estuvo aquí la semana pasada el portavoz de Sumar, Ernesto Urtasun, y decía, nosotros estamos a propuesta. Y ahora su campaña ha derivado, y esta primera respuesta me lo confirma, en erigirse, Sumar como los azotes, o el azote de Feijóo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es porque han visto que solo las medidas no cuajan lo suficiente? ¿Por qué han dado este giro en el tipo de campaña? Yo creo que no hay un giro, Aymar. No hemos dejado de hablar de propuestas en todo caso. Ayer Yolanda ganó el debate. Creo que hay una clara unanimidad en todos los medios de comunicación, en los periodistas, y lo hizo por varios motivos, pero el primero de ellos, fundamentalmente, porque fue capaz de dibujar un proyecto de país, de plantear una serie de propuestas a los españoles que acuden a plantear respuestas a los retos que tiene nuestro país. Demostró tener un proyecto propio que no se conforma con vivir de las rentas del gobierno de coalición, como parece que hace el Partido Socialista. Demostró firmeza frente a la extrema derecha y planteó propuestas. Reducción de la jornada laboral, planteó toda una serie de propuestas que dibujan ese proyecto de país, y por lo tanto creo que la campaña de Sumar está combinando ambas cuestiones. Hábleme de la reforma de la jornada laboral. Ustedes plantean que si ganan, si gobiernan, en la próxima legislatura, al final de la próxima legislatura, la jornada laboral habrá bajado a 32 horas y media semanales. Pero dicen que ya el año que viene ya la bajarían a 37 horas semanales. 37 y media, ¿cuándo es? 37 y media. Ahora mismo, ¿cuántos trabajadores hay en España que estén por encima de las 37 y media? Bueno, hay un número sustancial de trabajadores. Son la mayoría. En el sector privado, fundamentalmente, que están por encima de las 37 y media. Fíjate, Yolanda ha sido capaz de resolver una anomalía histórica en nuestro mercado de trabajo, una temporalidad que duplicaba la media de la zona euro, la media europea, y que se ha resuelto gracias a una reforma laboral. Pero hay otros retos que están pendientes en el mercado de trabajo, y el de la conciliación sin duda es un reto claro. Y esto nos lleva a formular una propuesta como la reducción de la jornada laboral en dos tiempos, en etapas. En un primer momento, el año 2024, se regularía por ley para el conjunto del país, para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores del país, una reducción a 37 horas y media, que es la jornada laboral que tienen ya los empleados públicos de este país desde hace décadas.
se extendería al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, lo que significaría salir media hora antes del trabajo todos los días. Y a partir de ahí llevaríamos al marco del diálogo social, un marco que se ha mostrado fructífero durante esta legislatura, ese trabajo que quedaría por hacer para seguir reduciendo la jornada laboral, para salir una hora antes, precisamente para posibilitar esa conciliación. Sin reducir el salario. Claro, habrá empresarios que nos estén escuchando ahora y que digan, yo con mi masa salarial ya es que casi no llego ahora, teniendo jornadas de 40 horas semanales, para mí es inviable bajar a 37,5, menos a 32. Bueno, yo creo que hemos visto en este país dos cosas. Un fenómeno de largo plazo que viene desde hace varias décadas, un crecimiento continuo de la productividad que, sin embargo, no ha generado crecimientos similares en los salarios y, por lo tanto, que no ha permitido repartir los frutos del esfuerzo colectivo y del crecimiento de forma equitativa entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Hay margen para ir progresivamente reduciendo esa jornada laboral, pero es que en particular, y no es que lo diga Nacho Álvarez o Sumar, sino que lo dicen los informes recientes del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE, hemos visto cómo se ha producido un crecimiento significativo de los beneficios empresariales, particularmente en los sectores más oligopolizados, que permiten dar margen en este momento para un reparto más equilibrado de la renta, que se puede hacer, que desde nuestro punto de vista se debe hacer a través de esa reducción paulatina de la jornada laboral. Impuestos. Ustedes proponen hacer más progresivo el IRPF, que haya más tramos. ¿Cómo quedaría exactamente su tabla de tramos de IRPF? Nosotros planteamos tener un debate en materia fiscal que no sea de trazo grueso. Y yo creo que estamos acostumbrados en este país a que los debates fiscales sean de trazo grueso. Fulano propone subir los impuestos, Mengano propone bajar los impuestos. Bueno, nosotros lo que planteamos es seguir con una senda que ya el gobierno de coalición ha puesto en marcha, que es reequilibrar esfuerzos en materia del IRPF, en materia del impuesto de sociedades y en otras figuras tributarias. Y cuando digo reequilibrar esfuerzos, por ejemplo, me preguntabas, Aimar, por el IRPF, nosotros hemos subido la fiscalidad de las rentas del capital por encima de los 200.000 euros. Esto afecta al 0,2% de los declarantes. Pero le hemos reducido la fiscalidad a las rentas del trabajo que están por debajo de los 21.000 euros o por debajo de los 30.000 cuando se tiene 2 hijos. Esto es un reequilibrio de rentas que hace más progresiva, en este caso, la fiscalidad en el IRPF y que hace que quien más tiene pague más y quien menos tiene vea, en el contexto además como ha sido la guerra en Europa y el crecimiento de precios, la inflación, vea como tiene un cierto alivio en su carga tributaria. Y ahora proponen introducir más tramos, pero solo para las rentas altas o también en las rentas bajas y medias se introduciría un mayor número de tramos para hacerlo más progresivo. Planteamos introducir tramos adicionales fundamentalmente en las rentas altas y en particular creo que el objetivo es mejorar la fiscalidad de las rentas del capital en el sentido de incrementarla. No puede ser que las rentas del trabajo tributen por el 80% de la recaudación que se obtiene en el IRPF y, sin embargo, las rentas del capital tengan una tributación que es, en muchas ocasiones, la mitad o menos de la que tienen las rentas del trabajo. Y, por lo tanto, el objetivo es cerrar esa dualidad y hacer que quien puede tener más capacidad económica, como son las rentas del capital por encima de los 150.000, 200.000 euros, puedan contribuir un poco más. Usted que ha negociado los presupuestos, que conoce bien también el origen de esos fondos, el sistema fiscal por dentro, ahora mismo, ¿cuál es, de tal y como tenemos configurado nuestro sistema tributario, el punto que a usted le parece más sangrante? O sea, por aquí hay gente que se lo está llevando o que no está pagando como debería, este punto concreto. A mí me parece que el punto más sangrante seguramente sea la fiscalidad que corresponde a los grandes grupos empresariales. Hoy en día vemos que un autónomo, una pequeña empresa, una pyme, tributan en torno al 16-17% de media. Y sin embargo, los grandes grupos empresariales siguen teniendo una tributación efectiva que oscila entre el 4 y el 5%. 6%, dependiendo de los años. En realidad, cuando vemos en el impuesto de sociedades qué es lo que ha pasado con las llamadas bases imponibles, es decir, la categoría sobre la que aplicamos finalmente la tributación, lo que vemos es que siguen siendo unas bases imponibles que están por debajo de lo que figuraba en ese impuesto en 2007, en 2008. A pesar de que los beneficios se han incrementado ya, y esto es muy saludable porque permite aumentar la inversión, pero se han incrementado ya más de un 50%. Y por lo tanto, desde aquellas reformas que el Partido Popular, y en particular Mariano Rajoy,
implementaron sobre la fiscalidad de los grandes grupos empresariales, lo que hemos visto es un agujero cada vez más importante en el impuesto de sociedades. No lo digo yo, la memoria fiscal de Hacienda todos los años pone el foco sobre esta materia, porque supone en definitiva un agujero de 20.000 millones de euros que hace que buena parte de la fiscalidad sea soportada por pymes, por autónomos o por trabajadores, cuando en realidad ahí tenemos un reto que en esta legislatura, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo para resolver. Esto es una realidad. Nuestro socio de gobierno no estaba de acuerdo con nosotros en la necesidad de avanzar en una reforma fiscal que entrase en este ámbito, pero que yo espero que en la próxima legislatura podamos resolver. Hay una propuesta económica del programa de Sumar que se llevó todos los titulares la semana pasada, porque además ustedes quisieron que así fuera, que es la herencia universal de 20.000 euros para emprender, para montar un negocio. Pero hay en su programa también una nueva prestación de 200 euros al mes por niño hasta que cumpla 18 años. ¿Eso también sería universal? ¿Ahí se discriminaría por renta? No, sería una prestación universal de 200 euros por niño, efectivamente. Es una prestación muy similar a la que ya tienen los países nórdicos, y si uno habla, no solo los países nórdicos, buena parte de los países de nuestro entorno. De hecho, España es un poco una excepción en esta materia, ¿no? Y si uno habla con los expertos en materia de infancia, en particular de pobreza infantil, con las organizaciones de infancia, rápidamente se dará cuenta de la importancia que tiene esa propuesta que básicamente pretende, en primer lugar, erradicar la pobreza infantil de nuestro país y, en segundo lugar, construir un apoyo para las familias, un apoyo para, sobre todo, esas familias que tienen criaturas, que tienen hijos y que tienen un gasto adicional, un gasto extra, y por lo tanto requieren de ese apoyo fiscal. Cuando nos presentaron la herencia universal, ustedes nos dijeron que calculan que esto iba a costar unos 10.000 millones de euros, que se financiaría con el impuesto a las grandes fortunas, banca. Específicamente esta propuesta de la que estamos hablando, la prestación de 200 euros al mes por hijo, ¿esto cuánto costaría y cómo se financiaría? Esto entraría en vigor progresivamente por cortes de edad y por lo tanto tendría un impacto de 1.000 millones de euros en la puesta en marcha el primer año. Y esto, lógicamente, se financia con una reforma fiscal como la que venía planteando en materia de tributación de grandes grupos empresariales o, por ejemplo, una nueva fiscalidad para las grandes fortunas. Hay una reflexión en los países de nuestro entorno, una reflexión que ya no es solo académica, en el ámbito académico se viene produciendo desde hace tiempo, que ya es también política, que es cómo somos capaces de gravar la renta y la riqueza en el contexto del siglo XXI con rentas y capitales cada vez más móviles. Y el objetivo fundamental es ir desplazando poco a poco esa fiscalidad hacia el patrimonio, hacia la riqueza, porque es lo que va a permitir que los privilegios fiscales de quien más tiene, de quienes tienen una mayor capacidad, no se mantengan en el tiempo y que también puedan colaborar en sufragar los gastos del estado del bienestar o la inversión necesaria, la inversión pública necesaria, por ejemplo, para avanzar en la transición energética que necesita este país. Usted es secretario de Estado de Derechos Sociales. El Gobierno ha aprobado esta semana en Consejo de Ministros un cambio en el sistema de las prestaciones para las personas con dependencia, y lo que han hecho ha sido fijar por ley unas cuantías mínimas que las comunidades no puedan destinar a las personas dependientes menos de X dinero dentro de la casuística de cada dependiente. Efectivamente. ¿Exactamente eso cómo va a funcionar? Bueno, supone un incremento inmediato, un incremento que ya este año 2023 se va a producir en las cuantías de atención a la dependencia del 17% para más de 750.000 personas, y una mejora también en las intensidades horarias de los servicios que reciben estas personas. Fíjate, Aimar, yo creo que vivimos un día a día en la política cargado de ruido. Hay una espuma que genera una gran niebla en ocasiones, ¿no? Y yo creo que durante los últimos 3 años y medio, durante los últimos 4 años en esta legislatura, el Gobierno de coalición ha sido capaz de avanzar de forma muy notable en el ámbito de la dependencia en particular, y es algo que quizá ha pasado un poco desapercibido fruto de esa niebla, de ese ruido. No solo hemos revertido en el primer año de la legislatura los recortes, los 700 millones de euros que recortó en el año 2012 el Partido Popular, sino que en los años siguientes de la legislatura hemos sido capaces de incrementar la inversión hasta los 5.000 millones de euros adicionales en la dependencia, lo que ha permitido reducir listas de espera en casi 100.000 personas, lo que ha permitido reducir en 100 días los plazos de tramitación de los expedientes en el ámbito de la dependencia, mejorar las condiciones laborales o, efectivamente, en este caso, subir las prestaciones por dependencia. Y además ha sido un trabajo que se ha conseguido
acordar en el ámbito del diálogo social con los interlocutores sociales, pero también con las comunidades autónomas, de signo político distinto en ocasiones. Claro, Hemos es que sido capaces de llegar a este acuerdo. Las comunidades autónomas tienen la llave en esto. Efectivamente, es una competencia en donde las comunidades autónomas tienen un papel muy importante. Y entiendo que será una situación muy desigual según comunidades autónomas. Me ha hablado ahora, por ejemplo, de las listas de espera, de los plazos de tramitación, desde que alguien solicita la prestación a la que tiene derecho hasta que ya no autorizan, sino aunque sea le dicen algo, ¿no? Eso, en cuanto a comunidades autónomas, ¿el mapa es muy desigual? El mapa es desigual. El mapa es desigual. Esto es así, es una realidad. Pero yo creo que la pandemia nos hizo conscientes a todos los gobiernos, las distintas administraciones, de las fragilidades que mostraba nuestro sistema de cuidados de larga duración. Eran fragilidades evidentes en todas las comunidades, no en unas más que en otras, pero en todas las comunidades. Y nos hizo capaces de ponernos de acuerdo en un plan de choque de atención a la dependencia, que antes describía, que nos ha llevado a esa reducción de listas de espera, a esa mejora de la financiación, que nos ha llevado a ese incremento de las intensidades horarias, o a aprobar, por ejemplo, un nuevo modelo de residencias y de atención a domicilio. Hoy ya no envejecemos como envejecíamos hace 30 o 40 años y, por tanto, necesitamos apoyos para permitir que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio. Esto ha sido un trabajo, yo diría, ímprobo, que este gobierno de coalición ha podido construir durante estos 4 años en el seno de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales. Esto que me está hablando, el nuevo modelo de residencias, esto lo aprobaron ustedes el verano pasado, hace ya un año, y es verdad que era algo que era a largo plazo, estaba construido para aplicarse hasta 2030. Ya se está notando en las residencias los primeros efectos de este nuevo modelo que ustedes plantearon, como no podemos tener macroresidencias en las que haya pocos trabajadores para muchísimos dependientes. Esto tiene que cambiar. ¿Esto se está notando ya en las residencias? Ya se está notando. Claro, es un modelo que va a entrar en vigor poco a poco, pero ya se empieza a notar. Te pondré un ejemplo. A 31 de diciembre de este año, las comunidades autónomas ya tendrán que elevar las ratios de atención primaria de profesionales en las residencias, en los centros de día o en la atención a domicilio. Los 5.000 millones de euros que hemos invertido en el sector de la dependencia, que fundamentalmente se tramitan a través de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en última instancia, ya están sirviendo para realizar obras de reforma que permitan, en las residencias actualmente existentes, modificar lo que se llaman las unidades de convivencia, que la gente pueda vivir en unidades de convivencia más pequeñas, de forma que vivir en una residencia no signifique vivir en un sitio deshumanizado, sino que se parezca más al hogar donde las personas mayores querrían vivir. Esto ya se está empezando a ver y el incremento de las ratios a final de año ya se tendrá que producir. Yo recuerdo cuando ustedes negociaban esto con las comunidades autónomas, que había algunas comunidades que decían esto no va conmigo. Le pregunto, ¿hay comunidades que están en rebeldía con este modelo? Yo creo que hubo comunidades, algunas comunidades del Partido Popular, que efectivamente se declararon en rebeldía frente a este modelo. Pero una vez que pasó la explosión del acuerdo en el Consejo Territorial, una vez que pasó el ruido mediático y político, lo que yo veo es que es de sentido común este camino, que hemos sido capaces de trasladar al conjunto de las administraciones y a los interlocutores sociales la necesidad de avanzar por esta vía, por la vía de humanizar los cuidados de larga duración, de respetar los derechos de las personas mayores. Por el hecho de envejecer no dejamos de tener derechos. Y por tanto yo confío en que esa rebeldía que algunas comunidades autónomas del Partido Popular anunciaron en su momento, finalmente no se produzca y la ley se cumpla. Usted, que es Podemos Pata Negra, que viene de Podemos del origen, llama la atención que anoche ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni Pablo Echenique sacaran un huequito para comentar, aunque sea algún mensaje de apoyo a Yolanda Díaz en el debate en sus redes sociales. Ni una palabra, ¿eh? ¿Tan roto está eso por dentro? Yo no lo veo así. No lo creo así. Pues explíqueme cómo lo ve usted, porque... De hecho, el compromiso de Podemos, como el del resto de fuerzas políticas que integramos Sumar, es un compromiso claro en esta campaña. Y no lo digo solo por mí. Si uno observa lo que hace el partido, los mítines en los que trabaja, la presencia de candidatos y candidatas de la propia secretaria general en todo el territorio, es un compromiso pleno para que efectivamente Sumar tenga el mejor resultado posible. Porque la clave, yo creo que evidentemente es esta. Creo que todo el mundo sabe el momento en el que estamos y el momento es crucial. Hay que votar. Hay que votar. Las fuerzas progresistas, las gentes de izquierda, tienen que ir a votar este domingo. ¿Usted teme que haya votantes
de Podemos de toda la vida, muy afines a lo que se puede llamar el proyecto original de Podemos, que digan, es que me han vetado a Irene Montero, es que esto ya no es lo que era Podemos y yo no voy a votar a Sumar? ¿Usted entiende que haya algún votante de Podemos en esa tesis? Yo creo que esto no va a pasar, Aimar. El momento es crucial. El momento es crucial. Y lo que suceda el domingo va a depender fundamentalmente de dos cosas. El resultado que veamos el domingo por la noche va a depender de dos cosas. En primer lugar, de que la izquierda vaya a votar en masa para frenar a una derecha cada vez más extrema, secuestrada por la extrema derecha. Y en segundo lugar, va a depender de que se concentre el voto en Sumar, porque en este momento, y yo sé que hay muchos indecisos entre el Partido Socialista y Sumar, la clave es quién es tercera fuerza política y quién es cuarta fuerza política. Creo que esto es lo que va a definir cuál es la coalición que gobierna durante los próximos 4 años este país y, por tanto, qué le sucede a este país durante la próxima década. En muchas provincias, quien realmente se está jugando un diputado con el Partido Popular, con Vox, es Sumar. Y, por lo tanto, es imprescindible concentrar el voto progresista, concentrar el voto de la izquierda en Sumar. Es imprescindible ir a votar, pero es imprescindible, además, que se produzca esa concentración, porque si ese diputado que está en disputa en muchas provincias, en muchas circunscripciones, se lo lleva a Sumar, esto realmente puede cambiar la correlación de fuerzas de la próxima coalición y hacer que sea una coalición verdaderamente progresista, claro, que dé respuestas a los retos que tiene el país. Con esa misma lógica, en las provincias, sobre todo las que reparten muy pocos votos, en las que Sumar tiene francamente difíciles opciones de conseguir un escaño, ese voto útil, ¿qué es? El voto útil, sin duda, es Sumar en este momento. Insisto, creo que es clave entender que dejar en cuarto lugar a la extrema derecha, dejar en cuarto lugar a Vox, es crucial. Es crucial movilizarse, es crucial acudir el domingo a las urnas, es crucial entender el momento histórico en el que estamos y el reto al que se enfrenta el país con una coalición de la derecha que ya no es la derecha que conocimos anteriormente, que a muchos nos espanta, que a muchos nos puede parecer que no ha lavado sus trapos sobre la corrupción, que muchos pensamos que es incomprensible que su líder tenga fotos con un narcotraficante años después de que se sepa que esta persona era un narcotraficante, pero es que ya no hablamos ni siquiera de esa derecha, hablamos de una derecha que viene de la mano de una extrema derecha sin complejos, que plantea abiertamente retrotraernos 40 años, que plantea abiertamente recortar derechos. Y por lo tanto ese es el escenario que tenemos el domingo ante nosotros. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, portavoz económico de Sumar, le agradezco que haya venido a Hora 25. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Por cierto, mañana viene Zapatero a Hora 25. Mañana, el último día de campaña, estará aquí el expresidente Zapatero. Mañana por la noche en la cadena SER. Hora 25. Aimar Bretos. Yago de Vega, muy buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntame qué es eso de una llamada, me dices, absolutamente lamentable. Sí, vamos a ver, nos situamos en el pasado 7 de junio, es una llamada del presidente... Bueno, los compañeros del diario AS van con esta información porque está directamente relacionada con un periodista, un compañero del diario AS, que es enviado especial allí, corresponsal, mejor dicho, en Canarias, Pablo Checa hablamos. Y hablamos de una llamada telefónica de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Las Palmas, el pasado 7 de junio, a nuestro compañero, a Pablo Checa, en el que, mira, primero lo vamos a escuchar, vale, porque yo creo que es bastante importante escucharlo y luego te pongo un poco en contexto. Borja, dame un segundo, vamos a quitar la sintonía, vamos a escucharla sin sintonía para que se oiga mejor. Me voy a cagar en tu puta madre, ¿lo tienes claro? ¿Por qué? Porque me cago en tu puta madre, porque si te veo de frente te escacho la cabeza. ¿Quién eres tú para decir la clásica chócala? Tú eres un hijo de puta. Y te lo digo a la cara cuando te vea. Y me cago en tu puta madre. Y como te vea en el estadio, en Barranco Seco, te escacho la cabeza. ¿Ok? Yo estoy expresando una opinión, nada más. Me cago en tu puta madre. Tu madre es una puta. Esa es mi expresión. ¿Lo tienes claro? Pero no entiendo por qué. Y te escacho la cabeza cuando te vea. Cuando te vea, te voy a dar una hostia. Pero no entiendo por qué te pones así. Si porque me sale de los huevos. Porque con las mariconas como tú, le digo lo que te estoy diciendo. Me cago en tu puta madre. ¿Lo tienes claro? Pero es que no entiendo por qué te estás poniendo así, Miguel Ángel. Si no lo entiendes, me la pela. Como te vea, te escacho la cabeza, hijo de puta. Pues es que me gustaría que, vamos, poder hablar contigo. Cuando me veas, vente para mí, para que veas cómo te escacho la cabeza, para que te guste. Hijo de puta. Te lo voy a decir a la cara como te lo... Me cago en tu puta madre, ¿ok?
Pues que no, pero de verdad, Miguel. Venga, vete a tomar por culo y ya no hablo más contigo. Subnormal. A ver, bueno, Iago, por aclararlo primero, te escacho te aplasto la cabeza, según la RAE. La historia viene por... Vuelve a contarnos, ¿quién está Miguel Ángel Ramírez amenazando es a la otra el persona? presidente de Las Palmas. Y nuestro compañero Pablo Checa se encarga, entre otras cosas, de la información de Las Palmas. Entonces, por lo visto, en el club... En el diario AS. Por lo visto, en el club no gusta ciertas informaciones y opiniones que da nuestro compañero como periodista, con la capacidad que le otorga su profesión de opinar sobre diferentes cosas. Porque ha habido temas, por ejemplo, cuando la renovación de García Pimienta el pasado 7 de marzo, pues nuestro compañero dio su opinión sobre esa renovación. Hay otro tema bastante delicado, que es el tema de Joel Domínguez, un canterano de Las Palmas, que este mismo verano se anunciaba que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo. Joel Domínguez es un jugador de tan solo 18 años que está condenado por violencia de género. Sobre todo este asunto ha opinado nuestro compañero Pablo Checa, y en el club, por lo visto, no ha gustado mucho sus declaraciones y su forma de pensar sobre diferentes asuntos con respecto a Las Palmas, y como consecuencia... primero ha sido vetado de todos los actos de Las Palmas, ha intentado acceder, como hacía habitualmente, a los eventos de la captación de abonados, por ejemplo, o presentación de algún jugador, y estaba vetado a todos los actos del club hasta esa llamada del 7 de junio, que evidentemente no se puede aguantar esto, no se puede consentir. Venga, lo analizamos en el larguero esta noche. Iago, gracias. Y la ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Después de eso, ver cómo digo yo la previsión del tiempo, ¿me entiendes? Con una situación que mañana va a ser un poquito menos calurosa, pero todavía por la Costa del Sol, en Almería, en Jaén, van a rozar los 38-40 grados. Habrá tormentas por la tarde, por tanto, paraguas preparados, sobre todo en el nordeste del país. Y una recomendación, para aprovechar, por ejemplo, el agua de los aires acondicionados, pues poner un barreño, poner un cubo, y se aprovechan muchos litros de agua, por lo menos para regar las plantas. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Pablo Simón, cumples hoy uno de los sueños húmedos de muchos lectores de periódicos en España, que es aparecer en la contra de La Vanguardia, y das ahí un dato que me ha parecido muy interesante, que es el PSOE, incluso aunque perdiera, podría obtener ahora un porcentaje de votos similar al de 2019, que fue del 28,25. O sea, podría sacar el mismo resultado que en el 19 y perder. Y perder. Sí, es decir, es una cosa un poco paradójica, porque lo que estamos viendo ahora mismo es que el PSOE poco a poco va activando a los suyos y va consiguiendo voto estratégico. Por ejemplo, fugas, calculamos que puede haber en torno a un 15% de exvotantes de Podemos, Más País, que se esté moviendo allá, pero incluso del PNV o de Esquerra Republicana está pasando también. De hecho, sus resultados en Cataluña serán muy positivos, y puede haber una paradoja curiosa, que es que el PSOE termine sacando una cantidad de número de votos incluso similar, 7.200.000, pero claro, para ser el más listo de la clase hay que ser más listo que el segundo. Entonces lo que ocurre ahora es que tú, sacando la misma nota, terminas segundo porque hay otro que saca más, que es el PP, que es el que se ensancha, a costa de Vox, a costa de la movilización de los propios, a costa de Ciudadanos, sobre todo, el 60% de voto que le entra ahí, y es una situación un poco curiosa, ¿no? Quienes han entrado esta tarde en campaña son los sindicatos. La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos ha venido a España para comparecer junto con los líderes de comisiones UGT y para pedir el voto para los gobiernos progresistas y cerrar así la ola que dice, ola de conservadurismo y ultraderechismo sin precedentes que se expande por Europa y que ve en el gobierno de España obviamente una pieza de caza mayor. Estefanía Salvatierra. Buenas noches. 50 formaciones sindicales de todo tipo de ideologías respaldan este manifiesto a nivel mundial. Confederaciones y federaciones de África, Asia, América Latina y Central y, por supuesto, Europa apoyan un gobierno progresista para España. La propia secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch, que representa a 45 millones de trabajadores en 41 países, ha estado esta tarde en Madrid defendiendo la necesidad de seguir avanzando en políticas progresistas. Pone el foco en las elecciones del domingo, en las que no solo se va a decidir el futuro de España, y es que los resultados también tendrán efectos sobre la dirección de Europa, a lo que añade que el gobierno de España proporciona una de las influencias progresistas más fuertes de la Unión, destacando su solidaridad de cara a preservar los derechos de las próximas generaciones. Alaba también sus políticas no austeras que comparte con los líderes sindicales españoles, que tachan como un ay sordo de comisiones obreras de suicidio colectivo. Sería un suicidio colectivo para España apostar por la reducción del déficit y la deuda pública a través de una política de recortes sociales y de la inversión para justificar
una bajada y son de claros con la sobre amenaza todo de la extrema a quienes derecha. más tienen. Y es que la extrema derecha está tocando la puerta. Y los sindicatos queremos cerrar la puerta a la extrema derecha. Cerrar la puerta a la extrema derecha, decía Pepe Álvarez de UGT. El mensaje final también ha sido claro: salir a votar en masa el próximo domingo en pro de un gobierno progresista para seguir avanzando en políticas laborales, sociales, económicas y climáticas. Esto es lo que dicen los sindicatos, que le otorgan a estas elecciones generales en España esa categoría de unas elecciones europeas, son las que Europa se juega mucho. Lucía, ¿lo ves así también? Hombre, en fin, a mí me parece lógico, ¿no?, que los sindicatos de clase pidan el voto para los partidos de izquierda. No creo que nunca un sindicato haya pedido el voto para el Partido Popular, ni para ningún partido de centro derecha ni de ideología liberal, ¿no? O sea, que me parece lógico. Yo no sé si esta apelación, que se está haciendo mucho, no solo por parte de los sindicatos, de que estamos en una encrucijada histórica, lo acaba de decir Nacho Álvarez, y hay mucha gente que lo sostiene. Yo no sé si esto es exactamente así, la verdad. Yo creo que efectivamente ahora mismo en Europa hay un movimiento que es una reacción clarísima al movimiento que se produjo de indignados, que estimuló a la izquierda político, social y cultural en Europa por la crisis financiera del año 2008. En ese momento Pablo Iglesias dijo: el miedo ha cambiado de bando, y ahora estamos ante un reflujo de esa protesta. En fin, el 15M fue, digamos, la expresión en Europa mucho más masiva. Es decir, en España se produjo un movimiento que no se produjo en ningún otro país europeo, aunque hubo líderes de la izquierda identificados que luego acabaron, como Beppe Grillo, como Jeremy Corbyn, como tanta gente, ¿no? Y ahora hay un reflujo de un populismo que además toma ejemplo de lo que se llama derecha alternativa norteamericana, ¿no?, americana, y eso es indudable que es un movimiento que se hace en toda Europa. Yo lo que creo que es discutible, francamente, es que el Partido Popular esté en ese movimiento. Es decir, yo creo que el Partido Popular es un partido que ha salido de su gran crisis hace año y medio, y que es un partido que ha deglutido ya a Ciudadanos, que es un partido de centro derecha, en fin, homologable. Y cuando se dice esto de los recortes, en fin, de todo lo que se está diciendo, de lo que puede hacer el Partido Popular, que vete tú a saber lo que... yo recuerdo, ahora que estamos en campaña y hablando de debates, el segundo debate del año 93, que confrontó a Felipe González con José María Aznar y que ganó Felipe González. En ese segundo debate, el tema principal, el momento más tenso de ese debate, fue cuando Felipe González le dijo: yo sé que ustedes van a bajar las pensiones y van a dejar a los pensionistas en la pobreza. Y Aznar, muy enfadado, le dijo: ¿me está usted diciendo que yo le voy a bajar la pensión a mi padre? Y Felipe González le dijo: sí, es exactamente lo que le estoy diciendo. En ese momento nunca había gobernado el Partido Popular, desde la transición, y se dijo que efectivamente el Partido Popular iba a recortar los derechos sociales, las pensiones y la sanidad. Vamos, que iba a privatizar la sanidad y bueno, yo creo que el presidente Aznar en la primera legislatura, pues digamos que quitó ese miedo que existía, ¿no? Y creo que poner en duda, creo que es injusto que poner en duda, en fin, decir que el Partido Popular es, como he oído a mucha gente del Partido Socialista decir que es el partido más ultraderechista de los 40 años, yo francamente creo que esto es una cosa muy exagerada. Marañón. Bueno, yo no sé si eso es el término del domingo, es una fecha histórica y tal, que abusamos mucho de eso, ¿no? Pero, hombre, que este país se juega mucho, yo creo que es así. Y respecto a lo que estamos comentando, sí, la Confederación Europea de Sindicatos tiene motivos para hacer un llamamiento al voto progresista, es lo coherente con su programa y con sus reivindicaciones compartidas. Pero yo creo que detrás, y ante esa preocupación que se está reflejando no solo por parte de sindicatos, sino de otros sectores en Europa,
creo que tiene que ver no solo con la explosión de movimientos de extrema derecha y populistas, sino con el desplazamiento que está provocando en la derecha, digamos, conservadora, europea, homologable, como decías, ¿no? Se está produciendo ese desplazamiento a la derecha y eso yo creo que se está viendo en discursos, en pactos de gobierno, etcétera, y no solo en España. Hay algunos países como Suecia, Finlandia y otros donde se está viendo ese desplazamiento también, y hay incluso pactos con movimientos también extremistas, ¿no? Y esto se combina con algo que a mí me parece notable en lo que hemos visto en toda esta campaña, que es como a la derecha no le interesa demasiado hablar de economía, ni hay grandes discrepancias que sepamos entre PP y Vox en lo que es el programa económico. Salvo expresamente una diferencia que vamos a ver en qué se trasladaría, que es Vox es un movimiento claramente antieuropeísta y el PP no ha llegado a ese punto. Es verdad que ha habido amagos, ha habido mensajes desde Bruselas, etcétera, que han sembrado preocupación en ese sentido, ¿no? Y no olvidemos que hay unas elecciones europeas a un año vista y que hay movimientos dentro de los partidos políticos y su representación europea en ese pulso, incluso también dentro de las fuerzas conservadoras, para ver quién, digamos, se lleva el mando, ¿no? En este caso, la competencia del pulso directo se está produciendo desde hace tiempo entre von der Leyen y su competidor directo, que ha apoyado expresamente algunos de los mensajes en ese sentido de Feijóo, ¿no? Si alzamos un momento la mirada en Europa, yo creo que no viene mal para poner un poco en contexto cuál es la situación en la que está España. Tenemos a Portugal con un gobierno de mayoría absoluta de la izquierda embarcado en una crisis en la que ahora mismo la derecha le adelantan los sondeos. Tenemos Francia con una crisis tremenda y un sistema de partidos roto en el que ya no existe derecha moderada y la única alternativa la encabeza Le Pen. Tenemos a Italia, pilotada por Meloni, en una coalición claramente ya normalizada de partidos de derecha radical. Tenemos a Alemania con una coalición semáforo inédita en la que ahora mismo alternativa por Alemania podría ser primera o segunda fuerza en votos, con unos conservadores renqueantes. Tenemos Polonia y Hungría directamente en retroceso autoritario, con las derechas radicales allí, y tenemos los nórdicos, en los cuales tienes Finlandia y Suecia, partidos conservadores con extrema derecha, y Dinamarca, donde gobiernan los socialdemócratas en una alianza con los moderados, que son más de derechas que la propia derecha allí, en temas como, por ejemplo, política de refugiados. Lo que quiero decir es que cuando se dice que España está en un contexto determinado, es cierto que nuestro sistema de partidos políticos ha resistido bastante mejor que el de otros lugares. Y yo creo que eso es incuestionable, tanto desde el centro derecha y el centro izquierda. Pero sí que es verdad que en el fondo la marea que está llegando de Europa es una profunda crisis de los conservadores tradicionales. Sí, yo creo que hay que explicarlo como es. El auge de la derecha radical tiene mucho que ver con que en algunos sitios los conservadores están desapareciendo. Están siendo fagocitados o se están reduciendo hasta el punto de que dejan de ser alternativa. Y eso es muy preocupante porque empezamos a ver la normalización de los partidos de derecha radical que, según el contexto en el que estén, tienen una política económica u otra, ¿vale? Pueden ser más duros en términos de valores o no, depende de un poco, en cada sitio es diferente. Pero lo que desde luego tienen claro es que son antieuropeístas. Y sobre todo son netamente soberanistas y nacionalistas, lo cual es muy problemático porque durante el periodo de la pandemia y durante la guerra de Ucrania, pese a todo, nos hemos basado en un proceso de integración gradual, entendiendo que, hola, Europa, ya sé que tienes tus problemas, el resto del mundo sigue girando, ¿vale? Y Estados Unidos y China cada vez son más importantes y nosotros más pequeños, más envejecidos y menos competitivos. Y hay que decidir qué hacemos. Y estamos en nuestra propia pelea. Pero la respuesta que dan estas derechas radicales, ojo, muchas apadrinadas y subvencionadas por dinero de estas potencias extranjeras, incluyendo Rusia, es básicamente buscar el socavar el proyecto europeo. Y por lo tanto yo entiendo que se quiera poner en este contexto y lo dejo simplemente con una anécdota. Estos días todos los corresponsales internacionales pues van llamando a las puertas diciendo, oye, Pablo, ¿qué tal? Y preguntan, ¿y Vox? Que si entra Vox en la coalición, ¿eso qué puede implicar para la posición de España en el conjunto europeo? Y esa inquietud es lógica que exista porque hay precedentes de lo que pasa en otros sitios. Yo no estoy avanzando que pueda ocurrir nada. Lo que estoy diciendo simplemente es que es comprensible que, visto desde fuera, una contienda en la que puede pasar algo parecido a lo de Suecia o lo de Finlandia, un partido de la derecha moderada con la derecha radical, es lógico que fuera cause este tipo de dudas y ese tipo de preocupación. Yo, si me permites, Pablo, hay una diferencia grande, en mi opinión, entre lo que pasa en estos países y lo que pasa en España. Y es que en esos países había un movimiento euroescéptico importante. Y en España no lo hay. En España, los votantes de Vox,
los dirigentes de Vox son una cosa. En España los votantes de Vox, y en todos los sondeos de opinión, es evidente, en España el sentimiento europeísta es muy fuerte. Tan fuerte como que... Pero el que menos entre los de Vox. Bueno, pero lo que quiero decir es que es un sentimiento muy minoritario muy minoritario. Y te digo, y precisamente has dicho algo de la pandemia que fue muy relevante, muy relevante. En todos los países europeos hubo movimientos de protesta contra las medidas de restricción, los toques de queda e incluso la vacunación. En España los españoles llevaron a los niños a vacunar, cosa que no hicieron en otros países masivamente. Es decir, hay mucha diferencia y eso es lo que convierte el caso de España en un caso especial. Y eso es lo que permite, en mi opinión, pronosticar que en el caso de que, ya veremos lo que pasa, pero bueno, que en el caso de que Vox tenga la capacidad de condicionar al próximo gobierno de alguna manera, la mayoría de los consensos de la población española en materia europea se van a mantener porque es que no consiguió Vox hacer un movimiento ni antivacunas, ni anti... y pasó en todos los países. Pero Lucía, varias cosas. O sea, yo primero confío en que en las carteras de Estado que marcan la posición de España, Vox ni huela la nariz. Es decir, que ni en exteriores, ni en defensa, ni en interior, ni en aquellas que marcan la posición de España. Pero mira, lo que tú decías, ¿no? Un momento. Tú decías, los líderes de Vox son más radicales que su base electoral. Y eso es un hecho, porque es verdad que el antivacunas es mucho más reducido en la población que entre los líderes, ¿no? En la que tenemos una selección radical. Pero es que lo que tú planteas, Lucía, es como si la opinión pública brotara mágicamente y no reaccionara ante los inputs que le llegan de los líderes políticos. Es decir, cuando tú tienes un líder... Pero si lo hemos visto en Estados Unidos con Trump hace 2 días. Es decir, si Trump coge y dice una cosa en una dirección determinada, sus seguidores comienzan a comprar esa posición y viran en esa dirección. Y desde luego a mí lo que me preocupa es que la normalización de actores que tienen posiciones extremas no es inocua para las posiciones de la opinión pública. Es decir, porque se empieza a problematizar, porque en el momento en el que un actor rompe el precinto de una determinada conversación, empieza a quebrar consensos, que es a lo que ellos han venido. Es decir, si Vox te dice que ha venido a eso, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo que ya estamos viendo, ya ha asomado, ¿no? Que es el interés de Vox, y hasta ahora lo ha conseguido del PP, en tener las competencias sobre el tema de agricultura, medio ambiente en algunos sitios, etcétera, cuando es un partido que es negacionista y que uno de sus ejes discursivos, y ayer mismo lo vimos en el debate por parte de Abascal, es precisamente denostar todas las leyes que avanzan en el sentido de luchar contra la crisis climática en Europa. Ayer hizo burla incluso de la ley de recuperación de la naturaleza que se está tramitando en Europa, ¿no? Y eso, pero la capacidad de Vox para cambiar la política europea... Si ocurre lo que muchos esperan, o algunos esperan, o las encuestas principales esperaban hasta el lunes, claro que puede contaminar las políticas. Pero el debate al menos sí concordarás, ¿no, Lucía? Es decir, podemos decir... Bueno, pero el debate social... A ver, claro, el debate social no se puede impedir, Pablo. La cuestión es que eso tenga traducción en el Boletín Oficial del Estado. Pero bueno, el debate social... Ya lo ha tenido en el Boletín Andaluz. ¿Tienes poder para condicionar el altavoz social o no? Desde un ministerio, pregunto. Bueno, sí, sin duda. No, quiero decir... Sin duda, pero vale, entonces eso no es inocuo para la opinión pública. Perdón. No hablo de la posición de España a nivel europeo, ¿eh? Entiéndeme bien, no estoy hablando de eso. Hablamos de la opinión ahora. La conversación pública puede girar sobre lo que sea. Lo que digo es que es muy importante considerar la historia de un país, sus anclajes. Y en este caso, España está anclada en la política europea hasta el fondo. Es decir, no hay una discusión en España, en serio, sobre pertenecer o no, a hacer caso o no a las instituciones europeas, sobre participar en la política. Es que no la hay, Yo insisto, no hay nadie. Lucía, que ya hemos visto lo que está pasando con el tema de Doñana, por ejemplo, o con las vacas en Castilla y León. Es decir, hay cosas muy concretas que ya están ahí. Pero ya sobre cuestiones en serio o no en serio, la Junta Electoral Central ha tenido que determinar esta tarde-noche
que está prohibido ir a votar el domingo con la camiseta de que te vote Chapote. Joan Jimeno. No se puede votar con esa camiseta porque la ley impide por norma general llevar propaganda electoral de ningún tipo a los colegios electorales, e interpreta la Junta Electoral Central que en el contexto de la campaña actual el lema que te vote Chapote es un símbolo de carácter partidista. Esta resolución tiene su origen en una pregunta que hace la Comisaría Provincial de Jaén, que detectó la difusión de mensajes en redes sociales llamando a la gente a votar con una camiseta con ese lema, que te vote Chapote, acompañado del escudo de España. Los que tuvieran pensado ir así vestidos a votar el domingo o llevar cualquier prenda de ropa con el lema que te vote Chapote no lo van a poder hacer. Son los presidentes de la mesa los que tienen la competencia para impedirlo, y si se diera la necesidad, pedir ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Le cuentas a algún extraterrestre que en 2023 está la Junta Electoral Central teniendo que advertir de que no se puede ir a votar en unas elecciones generales en España con el nombre de un asesino terrorista en la camiseta? Y es que no se lo cree. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Apareció el elefante. Casi en el último momento de la campaña, barritó el elefante, la emergencia climática. Despreciada en otros debates, con apariciones solo nominalistas en los mítines, devaluada en algunos programas, la primera intervención de ayer de Yolanda Díaz en Televisión Española, en el bloque dedicado a la economía, tuvo la virtud de centrar el asunto y devolvernos a la realidad. El domingo vamos a votar sometidos a una intensísima ola de calor que no afecta solo a España. La primera cuestión es solo circunstancial. ¿Cómo va a comportarse la participación ciudadana en plenas vacaciones de verano e inmersos en unas temperaturas que hacen que las urnas semejen la boca abierta de un horno? La segunda es de contenido, y en ella estuvieron de acuerdo tanto el presidente de gobierno como la líder de Sumar, contra el negacionismo de Abascal, pero también contra el retardatismo de quienes finalmente han aceptado que existe un cambio climático, pero opinan que hay problemas más urgentes que resolver y prioridades distintas a las que dedicar los recursos. Tan peligrosas son unas como otras de esas interpretaciones, puesto que las Naciones Unidas indican cada vez con más vehemencia que hay que echar el freno de mano de las emisiones de efecto invernadero, y su secretario general repite, como la voz que clama en el desierto, que llega una crisis de proporciones gigantescas si no se actúa. Punto y 25. Jesús Maraña, Lucía Méndez, Pablo Simón, la próxima vez que nos veamos tendremos ya nuevo, no sé si gobierno, pero desde luego ya sí parlamento, habrá pasado el verano, estaremos aquí en esta mesa un poquito más fresquitos. Qué bien. Qué bien suena eso que estás diciendo. Un beso, amigos. Bueno, sobre lo de que haya gobierno... Sí, ya veremos. Ya veremos. Adiós, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos.